muy buenas tardes. Agradecer brevemente la invitación del Centro Andaluz de las Letras de la Universidad de Cádiz, de donde salí a escape hace 20 años. Y hoy he regresado 20 años después gracias a la hermandad en Luzbel con el amigo y maestro Antonio Hernández. Pepe Jurado, con buen criterio, cuando unas semanas atrás yo le comenté que estaba escribiendo una conferencia o ponencia sobre Antonio Hernández, me dijo, para el carro, me lo dijo muy educadamente por email, porque somos muchos en la mesa, así que mejor prepara unas reflexiones, una disertación. Creo que tiene más sentido que nunca porque hubiésemos inaugurado esta tarde el homicidio o el asesinato por conferencia, porque efectivamente somos muchos. Yo me alegro de haber abordado en estas reflexiones, en esta síntesis de la conferencia que preparé y que se llama Una aproximación al narraluz Antonio Hernández, sobre aspectos de esos interregnos, de esos espacios comunes de ida y vuelta, de vasos comunicantes que hay en la literatura de Antonio Hernández. Voy a centrarme en la narrativa, pero no solo, entre los géneros, entre la poesía y la narrativa. Solo una pequeña maldad me van a permitir, dirigida a la que fue profesora mía, a Sofía Pérez Bustamante. Estoy de acuerdo en que Antonio Hernández es un autor injustificable, y juguemos con las polisemias, pero creo que los premios son necesarios en esa justificación poética de la obra de los autores, en la que inevitablemente los premios juegan un papel importante. Es verdad que estamos acostumbrados a ver premios a obras y autores absolutamente, en fin, prácticamente inexistentes como autores, ¿no? Pero no es el caso, y yo además me alegro de haber incluido una reivindicación de un premio más para Antonio Hernández en estas pequeñas reflexiones. Voy a meterme en harina y no sé si se oye bien porque está aquí peleándome con el micro. Aproximarse a la figura y a la obra del escritor Antonio Hernández es un ejercicio que comprendería algo más que una quincena de minutos y daría para varios cursos de verano, posgrados, tesis doctorales, etc. Vaya por delante que me congratula asistir y compartir este primer encuentro en su amado Cádiz, ciudad y ámbito literario del que lleva toda la vida haciendo patria, y aunque algunos pensamos que se ha demorado, era ese nunca es tarde si la dicha es buena, y que esta sea, lo dejo sobre la mesa universitaria, para que el honoris causa no tarde tanto como sus muchos y acreditados méritos, antes que otros merecidos reconocimientos mayores que sobrevendrán, les aviso, vuelvan a adelantarse. Justo en estos días, lo dejé por escrito en el diario El País, se cumplen 50 años, medio siglo de dorada literatura, de la concesión del premio Adonais al entonces joven poeta de Arcos, Antonio Hernández. El libro tenía por nombre El mar era una tarde con campanas, título tan poético como narrativo. Podría ser casi el inicio de un cuento clásico. Érase una vez, el mar era una tarde con campanas. El jurado, que entonces comprendía lo más granado de las letras españolas del medio siglo XX, compuesto entre otros muchos que se turnaron por Luis Rosales, Vicente Alexandre, José Luis Cano, Gerardo Diego, y de los que pronto Hernández fue cómplice y amigo, quedó impresionado por este golpe de mar y de sur que les llegaba contestatario y verdadero en forma de poemas. Pertenecía al escritor andaluz, y recalco lo de andaluz porque va a ser uno de los ejes de estas reflexiones, a esa generación, a esa hornada de la denominada generación del 60 o del lenguaje. Se han referido a ellos tanto Manolo Rico como Morales Lomas, que es uno de los mayores estudiosos de la obra de Antonio Hernández. A esa generación pertenecían figuras ahora fundamentales como Diego Jesús Jiménez, Félix Grande o Manolo Ríos Ruiz, entre otros deudos y fieles de muchos autores postulados de la generación del 50. Yo he hablado mucho de esto con Antonio. Yo creo que de la misma forma que ciertos autores de posguerra están siempre en la linde de la generación del 27,
la generación del 60 del lenguaje, para mí son una segunda hornada de esa generación del 50 con la que coinciden en muchos aspectos estéticos, éticos. Morales Lomas hacía alusión a esa irrenunciable exigencia en la obra de Antonio Hernández, tanto en la poesía como en la prosa, de la ética y de la estética. Y a mí siempre me recuerda ese adagio latino de nulla ética sine estética. No existe ética sin estética. Esto se da en Antonio Hernández tanto en su poesía como en su prosa, y creo que valida un poco ese compromiso ético y estético que tienen tanto los autores del 50 como los autores del 60, que cohabitaron y tuvieron unas relaciones muy prolíficas, tanto en afectos como en trabajos comunes y en compromiso en un momento muy complicado de la literatura, también muy floreciente, pero también de la política y de la historia de este país. Antonio Hernández era ya un sólido conocedor de la forma poética y narrativa, comprometido y contestatario, lo que le llevó en su vertiente tanto de poeta como de periodista a sufrir procesos de persecución por parte del franquismo. El más sonado, el abierto por un artículo aparecido en la mítica revista Índice, y encaramos aquí ya los trasvases literarios del Hernández poeta, de la poesía al periodismo, del periodismo a la narrativa y de la narrativa de nuevo a la poesía, en una cuadratura literaria del círculo, solo propia de quien tiene capacidad y talento para ello. En el citado artículo, parafraseando a Capote, de título Yo alcohólico, yo drogadicto, yo homosexual, se alineaba en la defensa de los marginados por la dictadura, lo que no sentó demasiado bien en los ámbitos del totalitarismo imperante en aquella España, causándole no pocos juicios, persecuciones y leyes de búsqueda y captura. La poesía fue siempre su oficio, pero la palabra era y sigue siendo en él un compromiso con su tiempo, lo que da una dimensión mucho más completa del compromiso como intelectual del ciudadano Antonio Hernández. Ahora Premio Nacional de Literatura de Poesía por Nueva York después de muerto, tras haber recibido ese mismo año, el pasado ya, 2014, el Nacional de la Crítica de Poesía, avala la importancia y la trascendencia de su obra y figura en todas estas décadas, y la relevancia en concreto de este libro, trufado de un aire narrativo, conversacionalista, más propio de la novela y del teatro, en un difícil y logrado híbrido de géneros, lo que supone un paso adelante, una creación propia de literatura. Un auténtico hito de la poesía española, de la literatura española contemporánea. Podría hablarse así de la narrasía, permítame el neologismo de Antonio Hernández, pues no utilizaré el término lorquiano de prosía, acuñado con cierto desdén por el granadino y uno de sus maestros, el don Juan Ramón Jiménez, para referirse a la obra del profesor y poeta Pedro Salinas. Voy a centrarme en la narrativa, como digo, de Hernández, pero permítanme unas breves líneas sobre la última obra de Antonio Hernández, premiado en Nueva York después de muerto. Aunque sea poética, por muchos de sus logros, por su carácter excepcional y, como digo, de sus elementos narrativos. Y por qué no decirlo, porque tuve la suerte de ser el primero en hacer una crítica sobre el mismo, cuando el libro aún estaba en Ferros, para el suplemento cultural Babelia, que ya destacó en ese primer momento la importancia del mismo, dedicándole casi una página completa. El poemario Nueva York después de muerto, como se ha dicho brevemente, nació del difícil compromiso del poeta con su amigo Luis Rosales, como explica en la justificación de la obra, lo que introduce también en este poemario un elemento netamente narrativo, el elemento biográfico, no solo el suyo propio, sino también el de Luis Rosales y el de Federico García Lorca, pues algunas de las cosas que se cuentan en ese Nueva York después de muerto pertenecen a esas confidencias que sobre Federico García Lorca le hizo Antonio Hernández. Una de las cosas que voy a contar como anécdota, que a mí me sorprende, a mí Antonio Hernández me sorprende constantemente, cosa que es maravilloso para alentar esta hermandad de Luzbel con la que he empezado. Cuando yo empiezo esta investigación sobre García Lorca y Ramírez de Lucas, llego un día a su casa, él fue uno de los primeros junto con Mariluz que vio esa carta inédita, el poema inédito y demás,
y le cuento mi gran descubrimiento de este último amor de García Lorca, que fue Juan Ramírez de Lucas. Y me dice, espérate un momentito. Va hacia su despacho, saca un libro que estaba corrigiendo, que era Nueva York después de muerto, y me leyó unos versos. Y ahí ya aparecía esa historia de amor, evidentemente avalada por la amistad con Luis Rosales y por las confidencias con Luis Rosales. Bueno, cierro la anécdota y la coda. Este carácter biográfico aparece avalado por el propio Antonio Hernández, y hablo de ese carácter netamente narrativo biográfico que aparece en este libro Nueva York después de muerto, y dice el propio Antonio Hernández: mi maestro me dijo un día, antes de dejarlo escrito, que quería terminar su obra con una trilogía, se ha hablado antes de la mesa anterior, titulada Nueva York después de muerto, que en ese texto quería hablar del exilio, del problema de la gran ciudad, de la lucha de clases y de razas, así como de otros conflictos que agobian al hombre y lo que representaba para él Nueva York. Grosso modo, la mecanización, el automatismo de la vida, la desigualdad entre distintas razas, el imparable avance del mestizaje y, obviamente, Federico. Queda claro que en este libro, que es una piedra de toque en muchos aspectos de la poesía contemporánea, hay un elemento narrativo muy evidente. Marta López Luaces, que es amiga, muy amiga y colaboradora de Barley y de Manuel Rico, además de profesora de la Universidad de Montclair, me pidió precisamente, a raíz de un artículo que yo publiqué en el Culturas de la Vanguardia, un artículo sobre los poetas y Nueva York para la revista de la Montclair University de Nueva York, sobre precisamente esa fascinación de los poetas españoles y Nueva York. Y estaba recién salido el libro de Antonio, yo había ya enviado a Valeria la crítica, y decía que efectivamente había 4 libros para mí fundamentales en la poesía española sobre Nueva York. El primero, Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, que tiene de fondo a Nueva York, aunque ha desaparecido un poco debajo de la anécdota del matrimonio y demás. Después, por supuesto, Poeta en Nueva York, de García Lorca. Inmediatamente después, aunque con un salto de muchas décadas, Cuaderno de Nueva York, de Pepe Hierro. Y inevitablemente el que rubricaba esos 4 pilares de la poesía española y de la reflexión sobre la gran ciudad de Nueva York era este poemario a caballo entre la poesía y la narración, esta poesía total, que diría Octavio Paz, que es Nueva York después de muerto. Voy a ir acelerando para no mataros como he dicho por conferencia. Como digo, esta obra estaría insertada en eso que Octavio Paz o Ernesto Cardenal llamaron la poesía total, que suponía la asunción en lo poético de recursos y técnicas de otros géneros como la narrativa, el teatro o el cine. Pero quiero hablar también de la incardinación de Antonio Hernández en el sur, su naturaleza de narraluz, un término que ha tocado tangencialmente Manolo Rico cuando ha hablado de la nueva narrativa española, y que creo que tiene mucho que ver con lo que es Antonio Hernández como poeta. Yo creo, además, que Antonio Hernández es un poeta incluso cuando narra, y es un narrador incluso cuando versifica. Yo creo que en esta asunción de esos postulados de la poesía total, que en el fondo es literatura total, es una literatura totalizadora, globalizadora, él no hace distingos entre lo narrativo y lo poético, aunque conoce muy bien sus tradiciones y sus formas y las maneja como poco, pero ahí también yo creo que él asimiló, aprendió mucho de ese maestro en muchos aspectos, que fue Luis Rosales, que desde Cuadernos Hispanoamericanos apostó muy activamente precisamente por esta oleada de literatura totalizadora, globalizadora, que suponía la propuesta de Octavio Paz y de Ernesto Cardenal, y por la que Luis Rosales peleó mucho desde las páginas de esta publicación. Esta incardinación, como digo, como narrador en el sur de Antonio Hernández, de forma universal y desacomplejada, está patente también en toda su producción netamente, propiamente narrativa, desde el Betis, La Marcha Verde, Goleada, Nana para dormir francesa, Raigosa, Muerto viva el rey, Volver a reír la primavera, Sangre fría, La leyenda de Géminis, Vestida de novia, etcétera, etcétera.
están preñados de Andalucía, o para ser más exactos, están en clave de sur. No en vano, Hernández, como hemos dicho, fue incluido entre la nómina de autores más jóvenes de un boom literario andaluz, se llamó así, discutido y frustrado en algunos casos por los mismos editores que intentaron convertirlo en marca de éxito en los 60, denominado por las editoriales el boom de los narraluces. Y en otros casos fue frustrado por la celopatía de las llamadas autonomías históricas, lingüistas, editores, críticos, siempre temerosos de que su supremacía económica, histórica, una forma de colonialismo, si me permiten, soterrado, se viese en quiebra ante la pujanza histórica y cultural de la tradición andaluza. Esta tesis y este concepto, sostenido por estudiosos como Juan de Dios Ruiz Copete, por ejemplo, con esta terminología y con otra que a mí también me gusta, aunque creo que la de Narraluz es muy valiosa, como es la de la novela subespañola, dice Ruiz Copete, suscitaron y aún suscitan debates y posibilidades todavía vigentes y reales. Entre esa nómina del boom de los narraluces están figuras que se apuntaron, aunque provenían de otra generación, como en el caso de Caballero Bonal o el propio Antonio Prieto, que en algunos aspectos tiene mucho que ver con la narrativa andaluza, pero también con la narrativa hispanoamericana, latinoamericana. Y desde luego Manuel Ferrán, Luis Berenguer, Aquilino Duque, Eduardo Tijera, Carlos Muñiz, Fernando Quiñones, por supuesto, Antonio Burgos, José María Vázquez Soto, Rafael Pérez Estrada y una larga y prolífica lista que además en esa época de los 60 y 70 compartió algunos de los premios más importantes de este país, desde el Nadal al Planeta, al Biblioteca Breve, con las figuras más importantes del boom latinoamericano. Lo cierto es que en el caso de Antonio Hernández sus características y peculiaridades cobran peso y singularidades específicas. Contrario a la terminología de narraluz, pero sí a favor de las tesis de una escuela literaria andaluza, también en lo narrativo, el crítico sevillano, por cierto muy olvidado, Leopoldo Azancot, escribió en el diario Pueblo, allá por los 60, una interesante disertación al respecto, y entre otras reflexiones apuntaba: como respuesta al reto que suponía la existencia misma del llamado boom de la narrativa latinoamericana, se produjo en España un repliegue de la literatura sobre sí, una interrogación vivísima acerca de la naturaleza de la misma, que trajeron como consecuencia de una parte el rechazo del ideal autárquico propiciado por el falangismo desde el inicio de la Guerra Civil, por el franquismo desde que acabó esta y por la oposición como fruto de una interpretación adialéctica de los principios del realismo crítico. Desde que pudo empezar a hacerse oír y de otra la denuncia de todo aquello que la había mantenido al margen de la evolución general del arte en los países democráticos y la lógica potenciación de los elementos estéticos homologables con los del exterior que habían pervivido aquí, cayéndose en la cuenta entonces, tras el movimiento de autoanálisis que ello provocara, de que dentro de la narrativa española del momento existía una parcela, la andaluza, extremadamente rica en nombres y lo que era aún más importante, caracterizada por una serie de notas semejantes a las que habían asegurado a la latinoamericana su prestigio internacional, un gran potencial imaginativo, insólitas virtualidades en el orden de la creación verbal, lo hablaba en el caso concreto de Antonio Hernández Morales Lomas, muy especial y concretamente. Anoto aquí que tanto Ruiz Copete como sobre todo Azancot abundan en las concomitancias que yo creo que no se han estudiado tanto, más que evidente entre los autores y las obras de la narrativa latinoamericana del boom, incluso idiomática y lingüísticamente hablando, y la tradición literaria andaluza. Por no extenderme más, tanto Azancot como Ruiz Copete, pero sobre todo Azancot, insisten en que el hecho de ese fenómeno fugaz que se llama los narraluces, que es una narrativa de tradición andaluza, tiene una vinculación no solo en la afirmación, en la reivindicación de una escuela narrativa andaluza, que él además pone como antecedente El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara,
y el propio Cervantes, del que sin su paso por la escuela sevillana prácticamente alguna de sus obras fundamentales no se habría escrito, reconocido por el propio Don Miguel de Cervantes. Caigo ahora en la cuenta, no sé si ha sido Morales Lomas o ha sido Manuel Rico, cuando habéis hablado de la ironía, que también hay un autor fundamental al que se considera el padre de la picaresca, ya que hablamos del diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara, o de la picaresca, que hay también en las novelas ejemplares de Cervantes, que es el fundador, al que se considera el fundador, que es un poeta andalusí llamado Ibn Guzmán. Este poeta andalusí, precisamente en su poesía, es una poesía narrativa, irónica hasta ser heridora, y no sé por qué en algunos aspectos me recuerda mucho la poesía de Antonio Hernández. Digo esto por estas concomitancias, estos vasos comunicantes entre lo narrativo y lo poético. Entre las características generales que se consensúan entre los críticos de la época, y con esto voy acabando, tanto Zancot como Ruiz Copete, como algún que otro estudioso sobre el tema de los narraluces, en el que yo creo que está Antonio Hernández absolutamente inserto, y además me parece que es una propuesta, aunque frustrada, valiosa y válida como punto de partida. Ambos crean una serie de puntos en el que dicen lo siguiente. 1. Hay que asumir por vía activa la totalidad de las culturas que florecieron en Andalucía y con mayor intensidad las dos grandes postergadas y perseguidas, la musulmana y la hebrea, con cuidado, sin embargo, de no privilegiar una en detrimento de otra. Digo esto porque a veces, tanto en las escuelas como en las universidades, parece que la tradición andalusí no fue nuestra. Y sin embargo, algunos autores fundamentales, desde Santa Teresa a San Juan de la Cruz, serían absolutamente imposibles sin Ibn Hassán, Ben Zaidun, Ben Gavirol, etcétera, 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 etcétera. Eso está también en la obra de Antonio Hernández y yo creo que se ha glosado aquí, tanto en la mesa anterior como en esta. Yo creo que además esta propuesta no es una propuesta cosmopalética, ya que esta tarde estoy de neologismos, voy a seguir por ahí. Se ha hablado aquí de la universalidad de los temas de Antonio porque habla de lo local y lo eleva. A mí me recuerda una de las reflexiones precisamente de García Lorca, que decía que tanto Dalí como Buñuel como él eran unos paletos universales. Yo creo que precisamente los tres son universales porque parten de lo que conocen y lo elevan a categoría universal, crean el arquetipo de lo local. Yo creo que esto tiene que ver con estos puntos. No me voy a extender más, creo que ya me he extendido un poco más de la cuenta, ¿no, Pepe? No, estás en tiempo, pero si terminas está en tiempo. Entre los elementos que reivindican tanto Zancot como Ruiz Copete está el de potenciar el cultivo de la imaginación y la creatividad verbal constantes en el arte hecho por los andaluces. Yo creo que siempre se ha escrito y se ha dicho a Andalucía desde un prejuicio, de eso habla mucho precisamente Zancot y habla Ruiz Copete de una manera muy descargada, muy clara, pone una serie de ejemplos que yo he traído pero que nos vamos a saltar, yo les remito a sus obras y a sus estudios. Yo creo que Antonio en ese sentido se ha saltado todos esos prejuicios y por eso para mí Antonio Hernández, además de un creador de lenguaje, de un autor que tiene el compromiso con su tiempo, por eso aúna lo ético y lo estético, es un autor que ha sido capaz de mirar de tú a autores que hasta el momento se creían en la potestad de estar por encima de lo andaluz, siempre simplificado, siempre minimizado. Entre otras cosas porque Antonio fue consciente, como todos estos autores narraluces, algunos se desligaron de ese movimiento, otros no se han avergonzado de haber estado señalados, en el caso de Antonio, como uno de los más jóvenes de ese movimiento de los narraluces, porque fue uno de los autores más jóvenes en esa nómina, de mirar de tú a tú, como digo, y de hablar de lo andaluz desde una dimensión honda, profunda y universal. Termino diciendo que cada uno torea como es, como decía Belmonte, y Antonio escribe como es. Quizá por eso es un autor libérrimo y personal, pero siempre inserto
en esa gran escuela, esa tradición de muchos siglos de la literatura, tanto en narrativa como en poesía andaluza. Muchísimas gracias.